Noches, padre. Buenas noches, Anita. Hola. Mal internet. Dale. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos o dígame cómo yo los apago en todo caso. Apaguen sus micrófonos, nada. Así nos escucharemos mejor. Muy bien, esta es la primera charla que recibirán con una preparación que el decanato número 1 ofrece para los catequistas de sus parroquias, ¿ya? Ojalá para la siguiente charla podamos difundir más esta formación, no solo entre los catequistas del decanato, sino también entre otros catequistas que pueden estar seguramente interesados y que probablemente ustedes conocen. Entonces, compartamos la manera que estamos planteando para ir avanzando en este tiempo de pandemia que felizmente ya va terminando, ¿no? ¿Ya? El primer tema que queríamos desarrollar es la evangelización, la catequesis dentro de la evangelización. Como todos ustedes saben, la iglesia fue fundada por Jesucristo y recibió una tarea de él, que es la de bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo. El Señor se aparece a los apóstoles y les da esa tarea. La iglesia, por tanto, tiene una tarea, una misión. Tiene que salvar a la gente, tiene que salvar a las personas, haciendo que éstas se encuentren con Jesucristo. Padre, por favor. Sí. Disculpe que le corte, pero se escucha como cuando usted habla un eco. No sé si seré la única que estoy escuchando eso. Tal vez sea porque algunos tienen sus micrófonos encendidos y está rebotando el sonido. Por favor, apaguen sus sonidos, sus micrófonos. O si no, creo que ya encontré la opción para silenciar. No he encontrado esto. Muy bien. La iglesia recibió una misión de Jesucristo que es la de evangelizar. La de salvar a las personas a partir del encuentro con Jesucristo. El último canon del Código de Derecho de la Iglesia, así como hay un código civil para el Estado peruano, hay un código en la Iglesia que se llama el Código de Derecho Canónico. El último canon es el numeral 1752. Fíjense lo que dice. Teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Esa es la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas. Todo lo que la Iglesia hace, fíjense, las catequesis, la liturgia, el gobierno, la caridad, la oración, la piedad, las escuelas, todo lo que la Iglesia hace está vinculado y tiene como fin último la salvación de las almas. La Iglesia no tiene otro propósito sino salvar las almas, y la única manera de conseguirlo es que éstas se encuentren con Jesucristo. Muy bien, esa es la misión de la Iglesia, la salvación de las almas. Les voy a... la salvación de las almas, como misión de la Iglesia, se ramifica en 3 tareas que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene la tarea de evangelizar, 1. La Iglesia tiene la tarea de hacer pastoral, 2. Y la Iglesia tiene la tarea de hacer ecumenismo, 3. Son 3 ramas de la única misión de la Iglesia. La evangelización, 1, la pastoral, 2, el ecumenismo, 3. ¿Qué es la evangelización? Evangelizar significa hacer que las personas reciban la buena noticia. De hecho, eso significa evangelio, buena noticia. Una persona que no conoce a Jesús es evangelizada cuando conoce a Jesús, cuando conoce a Jesucristo. Evangelizar, por tanto, es lo primero que hicieron los cristianos. Ir a aquellos que no conocían a Jesús y mostrarles a Jesucristo a partir de su testimonio. En segundo lugar está la pastoral. La Iglesia tiene la tarea, una vez que ha evangelizado, sostener la fe de las personas que ya creen. La pastoral es lo que la Iglesia hace con las personas que ya tienen fe. La evangelización es una tarea con las personas que no tienen fe.
La pastoral, en cambio, es una tarea con las personas que ya tienen fe. La catequesis se ubica dentro del ámbito de la pastoral. No se le da catequesis a un pagano, no. Él primero tiene que conocer a Jesucristo. Se le da catequesis a un cristiano. Por tanto, la catequesis se encuentra dentro del ámbito de la pastoral. La tercera tarea de la iglesia es el ecumenismo. El ecumenismo quiere decir buscar la unidad con los demás cristianos. Sabemos nosotros que hay comunidades cristianas que no están en comunión con el Papa. Hoy estamos celebrando, por cierto, San Pedro y San Pablo. Estamos celebrando que San Pedro fue el príncipe de los apóstoles y tiene sucesores a lo largo de la historia. Hoy el Papa Francisco. Hay muchas iglesias que lamentablemente no están en comunión con el Papa actual, el Papa Francisco, y tampoco lo han estado con los anteriores. Esas son comunidades cristianas porque creen en Jesucristo, pero le falta algo que Jesucristo quiso para su iglesia, la comunión con Pedro. Muy bien, la iglesia también tiene la tarea de buscar la comunión con los demás cristianos, de buscar la unidad con esas comunidades cristianas. Por tanto, recapitulamos, una sola tarea de la iglesia, la salvación de las almas. Esa única tarea se da en 3 niveles. La evangelización, anunciar a Cristo a aquellos que no lo conocen aún. La pastoral, 2, sostener la fe de los que ya conocen a Jesucristo. Y el ecumenismo, 3, buscar la unidad con todos aquellos que conocen a Jesucristo. ¿Dónde se encuentra la catequesis? Por supuesto que en la pastoral. La pastoral. Nosotros otra vez no le damos catequesis a aquellos que no creen en el Señor, porque no lo conocen. Tampoco le damos catequesis a aquellos cristianos que no están en comunión con Pedro, con el Papa, ¿no? Damos la catequesis a aquellos que creen en el Señor, están en comunión con el Papa, pero necesitan desarrollar la fe, desarrollar su fe. Déjenme ponerles una imagen que ojalá pueda ayudarles a comprender en parte qué es la catequesis. Imagínense ustedes que un escultor hace una imagen de yeso de ustedes. Imagínense, José, un catequista debe llamarse José. Un escultor viene y hace una imagen de yeso de José. Esa imagen tiene algo de José. ¿Qué tiene de José? Su forma. Pero esa imagen es José, es decir, ¿tiene la vida de José? No. Es una imagen de José, tiene la forma de José. ¿Qué pasaría si a esa imagen de yeso le damos la vida de José? Esa imagen ahora se vuelve José. Tiene la forma, es decir, tiene algo de José, pero no tiene su vida, no tiene su vida. Nosotros hemos sido creados por Dios y tenemos la imagen de Dios, porque somos seres inteligentes y tenemos una voluntad libre. Tenemos lo propio de una persona, inteligencia, voluntad, libertad. Somos hechos a imagen de Dios. Ahora bien, no tenemos la vida de Dios. Dios nos crea con su imagen. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero otra vez, somos como esa imagen de yeso, que tiene algo de Dios, tiene la forma de Dios, pero falta que le pongan la vida de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo nos da la vida de Dios. Hace que esa imagen de yeso adquiera vida, y no cualquier vida, sino la de Dios. ¿Cómo se consigue eso? Por los sacramentos. El bautismo es el sacramento que infunde en el alma de esa imagen de yeso la vida de Dios. Ahora bien, la vida de Dios es un don que Él nos concede en el bautismo, pero que debe ser desarrollada. Esa vida debe ser desarrollada. Así como un niño tiene la vida, sí, pero aún no la ha desarrollado. Tiene un día de nacido. Oye, ese niño tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que pensar, tiene que desarrollar su voluntad, tiene que ser educado, tiene que adquirir conocimientos, tiene que reforzar su personalidad. A ese niño le faltan muchas cosas. ¿Tiene la vida humana? Sí, pero ahora debe desarrollarla. Nosotros por el bautismo tenemos la vida de Jesús. Ya no somos solo imagen, ahora tenemos su vida. Pero debemos desarrollar esa vida. Y esa vida se desarrolla de muchas maneras.
Ustedes vayan al texto de Hechos 2:42. Allí se dice que los cristianos acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la comunión y a las oraciones. Fíjense esa imagen, ese pasaje, perdón. Los cristianos acudían en primer lugar a la enseñanza de los apóstoles, las verdades de fe que los apóstoles testimonian. En segundo lugar, acudían a la comunión, es decir, vivían en comunión con los apóstoles. Y estando en comunión con los apóstoles, vivían en comunión entre ellos. Había un vínculo entre ellos, caridad. Y en tercer lugar, acudían a la fracción del pan, entiende, la Eucaristía, la ¿Qué es eso? liturgia. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, todos apaguen sus micrófonos. Los que van llegando, por favor, apaguen sus micrófonos para que podamos escucharnos bien. Ok, en Hechos 2:42, por tanto, se relata lo que hacían los cristianos para desarrollar esa vida que habían recibido, la vida de Jesús. En primer lugar, acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Aprendían las verdades de fe, 1. En segundo lugar, vivían la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Vivían la caridad, 2. En tercer lugar, acudían a la fracción del pan. ¿Qué quiere decir eso? La liturgia. ¿Cómo desarrolla un cristiano la vida que ha recibido en el bautismo? ¿Qué es la vida de Jesús? A través de 3 vínculos. La enseñanza de los apóstoles, profesión de fe. La comunión, es decir, la caridad, el amor a Dios y al prójimo. Y en tercer lugar, la liturgia, la fracción del pan. Un cristiano, para crecer sanamente, debe desarrollar estos 3 vínculos: la profesión de fe, la caridad y la fracción del pan o la liturgia. Hagámoslo más sencillo. Debe comprender y vivir las verdades de fe, 1. Debe ejercitarse en la caridad, 2. Y debe participar en la liturgia, 3. Muy bien. Yo les hago una pregunta. Entre estos 3 vínculos, la profesión de fe, enseñanza de los apóstoles, la caridad, la comunión y los sacramentos o la fracción del pan, ¿en dónde se encontrará la catequesis? ¿Qué desarrolla la catequesis? ¿Cuál de estos 3 vínculos desarrolla la catequesis? Probablemente muchos de ustedes estén pensando que el primer vínculo, la profesión de fe. Y entonces están equivocados todos. Porque si la catequesis solo desarrolla la profesión de fe, nuestra fe es una serie de teorías y de enseñanzas. La catequesis, como algo que desarrolla la vida de Cristo en nosotros, o que contribuye a ese desarrollo, no solo se centra en la enseñanza de la fe, también se centra en la caridad. Y por eso es bueno que en las catequesis que organizamos haya tareas de caridad entre los participantes. Y también se centra en la liturgia. Por eso es bueno que las catequesis cuenten con la celebración de los sacramentos, la misa dominical, la confesión frecuente y por último el sacramento para el que nos preparamos tal vez, la comunión o la confirmación. La catequesis, por tanto, no es la enseñanza de una teoría, es el desarrollo de una vida. Y esa vida solo se desarrolla por 3 vínculos: la fe, la caridad y la liturgia. La catequesis debe girar en torno a estos 3 puntos. Repito, fe, caridad y liturgia. El Papa Francisco insiste mucho hoy en día, la catequesis no puede ser solo una enseñanza, porque la fe no es una teoría. La vida del cristiano debe desarrollarse a partir no solo de la enseñanza de la fe, que es muy importante, sino también de la caridad. ¿Y cómo vamos a vivir la caridad si no tenemos las fuerzas? ¿Dónde encontramos las fuerzas? En la liturgia, la Eucaristía, que es el alimento que se nos da para amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. La catequesis, hoy en día, adquiere como 2 retos. En primer lugar, la catequesis debe, digamos, plantearse teniendo en cuenta
los medios virtuales. Los medios virtuales. Los medios virtuales son algo que ha calado en la mentalidad del hombre de hoy. Del hombre de hoy. Los niños, los jóvenes, tienen muy en cuenta la vida virtual, digamos. Tan es así que muchas veces confundimos la vida real con la vida virtual. Con la vida virtual. Hay chicos que juegan todo el día en la computadora y que todo el día están en el Facebook, o todo el día están en el WhatsApp, o todo el día están viendo videos, o todo el día están en estas cosas. Y entonces parece que su vida se mezcla con ese modo virtual. Los medios de comunicación social y en general todo lo que esté relacionado con el Internet y las redes, por supuesto que ha calado en la mentalidad de las personas. La catequesis, por tanto, debe tener en cuenta esa nota del hombre de hoy, la virtualidad. Imaginemos, ¿no? Antes no había internet y había que esperar mucho, tal vez para recibir una carta o para conseguir información. Pensemos en, no sabíamos lo que significaba una palabra, había que ir al diccionario y buscar la palabra. Te podía demorar media hora en encontrar el diccionario y la palabra. Hoy en Padre, día escribes la... Sí, disculpe que le corte. Kevin me dice, Kevin Luján me indica que le acepte para que ingrese a la perdón. reunión. Ok, disculpa, voy a... No, no aparece, ¿ah? No aparece. A ver, ahí le digo. Ya. Por tanto, los medios virtuales. Antes, digamos, la gente tenía que esperar un poco más para conseguir las cosas. Hoy en día las cosas parece que se consiguen de modo inmediato. Ya, eso, por ejemplo, transforma la mentalidad de las personas. Al menos condiciona esa mentalidad, de modo que la gente quiere las cosas rápido. Rápido. Y si no es rápido, parece que es inútil. Y la vida cristiana se desarrolla lentamente. Parece que no concuerda con esa rapidez e inmediatez a la que estamos habituados. Y la vida cristiana se desarrolla de un modo lento, dura toda la vida, toda la vida. Por supuesto que cuando enseñamos la fe y ayudamos a que otros desarrollen su fe, debemos tener en cuenta esas notas que caracterizan al joven de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En segundo lugar, hay otra nota importante que es la globalización. Globalización. Antes, digamos, estábamos arropados en una sola cultura y las otras culturas no nos tocaban. Hoy en día lo que sucede en Rusia prácticamente sucede aquí, o al menos la información llega muy rápido y repercute en las personas. Por tanto, la cultura se va globalizando, se va haciendo cada vez más amplia. Una persona que vive en una cultura se siente asegurada por su cultura, por su cultura. Una persona que ya no experimenta los valores propios de una cultura se siente como en el aire. ¿En dónde estoy? ¿En Perú? ¿En China? ¿En Japón? ¿En dónde? ¿Qué cultura es esta? No son cosas estas malas, son cosas que están sucediendo y hay que tenerlas en cuenta para desarrollar la vida cristiana o ayudar a que con la catequesis se desarrolle la vida cristiana. La catequesis hoy en día adquiere una particularidad. Muchas veces hay que dar catequesis a personas que no se han encontrado con Jesucristo. Habíamos dicho que el ámbito de la catequesis es la pastoral, es decir, desarrollar la vida de fe de personas que ya se encontraron con el Señor a partir del bautismo. Lamentablemente, por experiencia sabemos que muchos chicos que han recibido el bautismo luego no han desarrollado esa vida de fe. De modo que parece que la catequesis se ubica más en el ámbito de la evangelización. Es decir, en ese esfuerzo que se hace para que la gente se encuentre con Cristo. Es algo que nos ocurre a todos y en todas las parroquias. Los chicos, los niños, que se supone que conocen al Señor, en realidad no han desarrollado esa vida para nada. Parece que estamos dando catequesis a gente que mira a Jesucristo como un personaje bueno, pero no esencial en sus vidas. Entonces la catequesis adquiere una particularidad. Debe tener las notas, las características que tienen los medios para evangelizar, es decir,
para hacer que las personas se encuentren con Jesucristo, con Jesucristo. Por eso se dice, hoy en día la catequesis debe tener un estilo catecumenal. Probablemente cuando ustedes escuchan estas palabras piensan en los neocatecúmenos, este grupo de la iglesia que es tan bueno y que se encuentra en muchas parroquias. No, no se refiere estrictamente a los neocatecúmenos, sino al catecumenado. ¿Qué era el catecumenado? El catecumenado era ese proceso que seguían los primeros cristianos para llevar a la fe a los paganos, a los paganos. Imaginemos que un pagano, un hombre de Grecia, digamos, en el siglo II, decía, yo quiero ser cristiano. ¿Qué es lo que hacía la iglesia con esa persona que afirmaba que deseaba ser cristiana? Le decía, bueno, tienes que prepararte, pues. Tienes que prepararte para conocer las verdades de fe, para practicar la oración, para recibir los bautismos y luego para ya ser insertado en la comunidad. No era tan fácil entrar a la iglesia. No bastaba la petición, era necesaria una preparación que muchas veces duraba años, años. A ese proceso de inserción en el misterio de Cristo se llamó catecumenado. Hoy en día se llama catecúmenos a los adultos que piden el bautismo. Los adultos que piden el bautismo necesitan prepararse a través de una serie de pasos que explicaremos a continuación, para luego recibir el bautismo, y recibiendo el bautismo, luego tener las herramientas para desarrollar esa vida de fe. El catecumenado tenía 4 etapas. Primero el precatecumenado. En el precatecumenado se daba el primer anuncio, lo que se llama el querigma, el primer anuncio de la buena nueva, el primer anuncio del evangelio, el querigma. Luego que una persona escuchaba de Jesucristo y aceptaba a Jesucristo, entraba en otra etapa, ya no el precatecumenado, sino el catecumenado, que podía durar años. Una vez que la persona ya estaba preparada, entraba una nueva etapa que se llamaba de purificación, que usualmente coincidía con los 40 días de la Cuaresma. Luego de que terminaba esos 40 días y la etapa de purificación, recibía los sacramentos en la vigilia pascual, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y luego de los sacramentos tenía un tiempo, que duraba una semana a más, de lo que se llama mistagogía, que era la explicación de los ritos que por primera vez vivía. Antes, las personas que no estaban bautizadas no podían entrar a la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística. Luego de recibir el bautismo y los demás sacramentos de iniciación cristiana, ya podían entrar a la segunda parte de la misa. Pero eso implicaba que ahora se les explicaran los ritos propios de esa parte de la misa. Mistagogía, explicación de los ritos, de los misterios de la fe. Ok, hoy en día se intenta que la catequesis reproduzca este proceso. Se anuncia a Jesucristo, se prepare a la persona, luego se tenga una preparación más intensa, luego se den los sacramentos y luego se explique los misterios de la fe. No se deben reproducir exactamente los pasos del catecumenado, pero sí se deben asimilar los elementos propios del catecumenado. Por esa razón que ya les mencioné. Muchas veces los chicos llegan sin conocer a Jesucristo. Muy bien, no queda mucho tiempo. Lo que le digo es que las tareas que ustedes tienen como catequistas no es solo enseñar verdades de fe, sino contribuir con su vida a que el mensaje de Jesucristo resuene. De hecho, eso significa catequista. Catequista en griego significa hacer resonar. Hacer que esa voz resuene, se escuche otra vez de un modo nuevo. La voz de Jesucristo que encontró a la persona, ahora debe resonar con la contribución del catequista. Los catequistas, por lo tanto, tienen la tarea de contribuir al desarrollo de la vida cristiana de otros cristianos. Ese desarrollo de la vida cristiana no solo se da a partir de las enseñanzas de la fe, esta es una parte importante. También se da a partir de la caridad que se debe ejercitar y de la celebración de los misterios de fe. Dejo algunos minutos
para que quien desee pueda realizar alguna pregunta. Por favor, apaguen sus micrófonos los que lo tienen encendido. Si alguien desea hacer una pregunta, encienda su micrófono y hágala. ¡Qué tiempo de respuesta tan impresionante, amigos! ¡Hazlo! A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Hay un catequista que se llama Aldair. Por favor, apaga tu micrófono ya. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, tal vez? Padre Tomás, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, sí. Ay, no escucho nada. Ya, bien. Padre, usted decía los 3 pasos para, bueno, yo ya he anotado, la profesión de fe, la caridad y la liturgia. Pues Muy bien, nosotros sí. en catequesis siempre se dice a los niños y a los padres de familia que la parte central de toda la charla de catequesis pues es la Santa Misa, la liturgia, ¿no? Entonces, es. como que a veces los papás dicen, pero ¿por qué si ya la charla que han recibido eso es lo suficiente? Entonces empezamos a explicar lo que no, que la parte central pues es la Santa Misa, que ahí ya empezamos a explicarlo, ¿por qué, no? Así es. Sí, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, ¿no? Todo lo que hace la Iglesia está orientado hacia la salvación de las almas. Y el sacramento de la salvación es la Eucaristía. De hecho, el bautismo y la confirmación se dan en orden a recibir la Eucaristía, que culmina la iniciación cristiana. Entonces, es importantísimo que los que participan en la catequesis participen de la Eucaristía. Porque si queremos hacer una jerarquía entre esos 3 vínculos, la profesión de fe, la caridad y la liturgia, la primacía la tiene la liturgia. Porque la liturgia no es obra humana, sino obra de Dios. Obra de Dios, que nos santifica a partir de esos signos eficaces. La liturgia, por supuesto, es lo más importante. Luego, no es lo único, ¿ok? Pero es lo más importante. Quería hacer una pregunta. No la Sí. había escuchado bien de las 4 fases. ¿Era precatecumenado? ¿El otro cuál era? Catecumenado, purificación y mistagogía. Mistagogía. Catecumenado. Repito, precatecumenado, catecumenado, purificación y mistagogía. Gracias. Esos 3 elementos o 3 fases del catecumenado deben ser asimilados en la catequesis. No necesariamente en el mismo orden, ni con los mismos pasos, ni con los mismos ritos. No. Tienen que ser en su conjunto asimilados en la catequesis. Así es. Hace poco ha salido un directorio sobre la catequesis en la iglesia. Hace pocos días. Y allí se dice eso. Hoy en día la catequesis tiene que tener un estilo catecumenal. No se dice que todos son catecúmenos. No se dice eso. Debe tener un estilo, una inspiración catecumenal. Así es. Luego, la misma iglesia en el directorio da libertad a cada iglesia particular, a cada diócesis, a cada parroquia, en comunión con el obispo, para organizar ese estilo catecumenal. Entiéndase, catecumenal como un medio de hacer que las personas se encuentren con Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos bautizados que llegan a la catequesis no conocen al Señor. No porque no quieran, sino que nadie les ha anunciado, nadie los ha ayudado a desarrollar esa vida de fe. Bueno, felizmente han llegado a la catequesis, ¿no? Nosotros podemos poner nuestro granito de arena y ayudarles a desarrollar esa vida de fe. Luego, nadie da lo que no tiene, nadie inspira lo que no es. Si nosotros no hemos desarrollado esa vida de fe, difícilmente conseguiremos ayudar a otros, ¿no? Por lo tanto, preocupémonos por nosotros mismos, por desarrollar esos 3 vínculos, la profesión de fe, la caridad y la liturgia.
Queda solo 1 minuto y medio. Yo me despido. Muchas gracias por la asistencia numerosa. El siguiente lunes tendremos otra charla. Ojalá podamos ayudar para que más participen de estas charlas, más catequistas, no solo del decanato, sino también de otros decanatos, de otras parroquias. Ya nos organizaremos para que a través de los medios virtuales podamos conseguir ese objetivo, llegar a más personas. ¿Ya? Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Vamos a rezar un Ave María para terminar, dando gracias a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias. 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 Dios lo bendiga. Gracias.